Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Y mire, a continuación le voy a plantear dos cifras, pequeñitas las dos. Por un lado, 3.3, por el otro lado, 3.1. Usted se ha de preguntar, ¿de qué estoy hablando? Bueno, pues yo le voy a platicar. El organismo Transparencia Internacional se encarga de hacer un índice para medir la corrupción en prácticamente todo el mundo. Y de un listado de 178 países que analiza este organismo internacional, bueno, va haciendo un ranking y presenta a los que de acuerdo con sus métodos de medición son los más corruptos o son los más íntegros. El índice para medir la corrupción va del 1 al 10 y en la medida que el número se acerca más al 1, el país es más corrupto. En la medida que el número se acerca más al 10, es un país más íntegro. Pues le quiero decir, en el año 2000, México se ubicaba, según Transparencia Internacional, en un 3.3 de corrupción. Hay que decir ahora, ¿qué pasó a 10 años? Después de 10 años de gobiernos panistas, México está en 3.1. Descendimos 2 décimas, esto es, México es más corrupto que hace 10 años. Esto es lamentable. Nos lo va a decir a continuación Luis Carlos Ugalde, quien fue el consejero presidente del Instituto Federal Electoral en 2006. Él dice, lamentablemente la democracia no significó erradicar los vicios de un viejo sistema. Al final, dice él, el PRI no era el dinosaurio, era simplemente el cuidador de la jaula de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque los usos corruptos siguen siendo una norma en nuestro país. Es una visión descarnada de esta realidad. Vamos a ella. Era la noche del 2 de julio del 2000 y por fin la espera había terminado. Apenas pasadas las 20 horas, Ernesto Zedillo Ponce de León había anunciado en cadena nacional que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. Los más de 70 años del PRI en el gobierno ya eran parte de la historia. Era el principio del cambio, de la renovación de lo caduco y la extinción del dinosaurio y de todos sus vicios. Pero no fue así. A 10 años de distancia, las víboras y las tepocatas prietas no solo no han desaparecido, sino que gozan de cabal salud. Una es la raíz de la supervivencia del sistema, esa maquinaria perfecta y omnisciente que lo abarca todo, la corrupción. Aunque no guste, y aunque haya quien se resista a la verdad, la corrupción es incluso peor que una década atrás. Este es el punto de vista de Luis Carlos Ugalde, el consejero presidente del IFE en 2006. Para el que fuera el árbitro de la elección más competida de la historia reciente del país, la democracia ha traído más transparencia, pero no menos corrupción a la vida pública mexicana. Y es que el PRI no era el dinosaurio, sino el cuidador de la jaula de los dinosaurios. A 10 años de la llegada del cambio, México es un país más corrupto que entonces. Así lo dice Transparencia Internacional en su índice de percepciones de la corrupción. El parámetro va del 1 al 10, y a medida que se acerca al límite superior, el país analizado es menos corrupto. En el caso de México, en el año 2000 estaba en 3.3, compartiendo posiciones con Zambia, Colombia y Etiopía. En la medición más reciente, en 2010, el país acredita un índice menor, 3.1, y ocupa el lugar 98 de 178 naciones, por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Perú y Guatemala, en América Latina. Mientras que en 2000 el costo asociado a la mordida
fue de 24,000 millones de pesos, en 2010 el monto creció a 32,000 millones. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, más del 70% de los mexicanos afirmaron en 2010 que el mal se había elevado en los 3 años previos. Y según el Barómetro de las Américas, en 2004 el 38,6% opinaba que la corrupción estaba muy generalizada entre los funcionarios públicos. El año pasado, la percepción se elevó a 47,9%. Los contratos irregulares del gobierno, la malversación de fondos públicos, el soborno entre los ciudadanos comunes, son los 3 ejemplos que ilustran los usos principales de la corrupción. Pero esto no sería posible sin un elemento esencial: la impunidad. En México la ley se quebranta con suma facilidad y poco es lo que pasa. Casos como el de los 20 millones mensuales de Elbester Gordillo y su pacto secreto con Vicente Fox y Felipe Calderón, algo tienen que significar. ¿Qué fue lo que falló? Quizá la voluntad. Lo cierto es que México es ahora lo que antes fue: el país de las maravillas, los floridos discursos de la clase política, las promesas incumplidas y las tantas y tantas buenas intenciones. Como sentencia la palabra, nada nuevo hay bajo el sol. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.